análisis, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, pero toda esta información nos ha dado una nueva vista, si quiere, de origen de la evolución del uso de los camellos en el pasado. Y esto es lo que hemos querido revisar en este libro. Hay encontrar que hay más de 400 referencias, citaciones bibliográficas, y muchos de ellos son de artículos y trabajos realizados durante los últimos 5 años. Pero un resultado de hacer esta revisión es que se hace realmente interactivo un cambio del marco lógico, el marco mental, de lo que pensamos de los camellos americanos. Y esto es lo que hemos querido poner disponible la información y también tomar las conclusiones. Hay una cosa que es clara, que es importante, y una razón por la cual yo me animé a escribir este libro es para hacer gritos que los camellos no son alquémicos. Nunca más se debe utilizar esta palabra porque se refiere a un género de escarabajos. En el libro se presenta toda la evidencia relativa. Otra cosa del libro que hay en cuanto a la descripción de la paleontología de los camellos, mucha confusión, un montón de nombres diferentes puestos a formas de fósiles. Sin embargo, actualmente se puede saber cuál fue el fósil ancestro de la llama y la alpaca. Y ese animal es Enoquenia y llegó a América del Sur hace 3.3 millones de años, antes del hombre. Y se dio origen a la llama, a la lama y vicuna, a los géneros, en la parte baja de Argentina, al este de los Andes. Hay estudios de ADN y otros estudios de los fósiles de Enoquenia que hace esto claro. Otro que se llama es paleolano, pero paleolano, ya sabemos, no tiene absolutamente nada que ver con los camellos actuales. Lo que tenemos hoy son vicuña, género vicuna y género lama. Y en esto se ha podido identificar 2 subespecies de cada uno. Hay
vicuña mensales, que es la vicuña peruana. Vicuña, no mucho más pequeño en población que se ubica principalmente en el norte de Chile y después adelanta la forma doméstica. Después tenemos ya el guanaco, la y de esto igual que la vicuña, a pesar de que en el pasado se ha hablado de 4 hasta 5 géneros especies de guanaco fácil, no hay. Sabemos que solamente hay perdón, fósiles, no, me equivoqué. Hay 2 especies de guanaco que sabemos, uno norteño y otro el de Patagonia, que es el más grande. La situación es exactamente lo opuesto que lo de Vicuña. Y después de la hay claramente me llama doméstica. He hablado que hay mucha información nueva, muchas técnicas de análisis que nos han aclarado información sobre los camellos actuales. Este estudio que se ve acá fue publicado en el año 2020 y son estudios de secuenciación de ADN de todos los 4 camellos y de los distintos subespecies. Lo que se ve claro, y esto ha resultado resuelto el problema de las publicaciones que dice que la alpaca no tiene que ver nada con vicuña, sino que es un forma doméstico de guanaco. No es verdad. No hay que. A la derecha se ven las 2 subespecies de vicuña mensales. Se ve claramente el origen de la vicuña de mensales. Y a la izquierda se ven las 2 subespecies de guanaco y otra vez claramente la conexión entre llama y la Melanoideus silensis. O sea, tanto la alpaca como la llama vienen de subespecies peruanas. Otros tipos de estudio que han sido importantes son análisis de morfometría en 3D, que nos da evidencia contundente que Neoquenia fue el ancestro de la alpaca, pero más nos dice el estudio que el cambio de tamaño de cráneo en las formas domésticas siempre es más pequeño que los de afuera, o sea, más pequeño que los otros domésticos. En la alpaca hay casi nulo reducción del tamaño del cráneo. Y eso quiere decir que
en comparación con vacas, con cabras, con ovejas, toda la ganadería europea, la llama y la alpaca no son verdaderamente domésticos. Queda un gran trabajo para hacer todo, para domesticar la llama y la alpaca y llegar acá hay razas. Otros tipos de información importante ha sido análisis de isótopos estables que permite determinar el origen geográfico de un isotema encontrado en un sitio en la costa, por ejemplo. Y luego hay otros estudios muy importantes también sobre isótopos estables que permiten echar con más precisión el material arqueológico y que ha reconfirmado en una publicación del año pasado que Kalamachai sí es el inicio del proceso de domesticación más antiguo que existe conocido hasta hoy. La canción, bueno, hay una serie de análisis de materiales y técnicas usados en textiles y análisis geoespacial muy importante. Se han realizado trabajos en Ica y en el sur de Perú que demuestra que, por ejemplo, Paracas no fue solamente una cultura de la costa, sino que utilizaron todos los pisos ecológicos hasta Mapuna. Entonces eso nos da información importante. Lo que todo este tipo de estudio nos ha enseñado es que el primer animal doméstico camello de ser utilizado y sacado de su área de origen ha sido la llama. Y esto durante el periodo inicial. El segundo animal a ser utilizado y sacado de su área de origen en los Andes centrales ha sido la alpaca. Y esto durante el horizonte temprano. Y allá sabemos por todos estos tipos de análisis que vengo hablando. Que las tejedores de paraguas tengo certeza que todos conocen los elaborados y lindos textiles que vienen del sitio arqueológicos en la costa. Sabemos que estos tejidos fueron mayormente producidos utilizando fibra de alpaca, de alpacas criadas en altura, no de alpacas en la costa. Y esto es un patrón que se puede confirmar por análisis de isótopos estables
que siguió desde el inicio y fue hasta la conquista. Era siempre demanda de fibra de alpaca en la costa. Y se puede decir, no solamente fue fibra de alpaca, pero tenía que ser fibra blanda. Porque al estudiar los textiles y los teñidos, se sabe que fue imposible conseguir el rango de colores de los textiles. Solamente se podría conseguirlo con fibra blanca. Paréntesis aparte, sabemos ya que los tiahuanacos también comenzaron a seleccionar alpacas negras, y eso también por los textiles. Pero los textiles siempre fueron lo más crucial, fueron la placa, si quieren, fueron el eje de la economía, fueron representaciones de religión, fueron símbolo de poder, fueron símbolo de área de origen. Y sabemos otra vez, desde Caracas hasta la conquista, fue el eje de la economía. ¿Y cómo fue el eje? Fue gracias a la sinergia que existía entre la llama como animal carguero de granos y la alpaca como productor de fibra, que dio o hizo posible las industrias textiles. Cuando digo industria, digo hacer industrias estatales muy grandes. Por ejemplo, me sorprendí saber que Luis Luberas pensó, publicó, que probablemente el origen de la expansión de los tiahuanacos, no, de los Huaynos, desde su área de origen, fue causado por la necesidad, la demanda por fibra de alpaca para poder sostener la industria de producción comercial de textiles que existía. Muy importante. Y esto realmente el eje de la cultura peruana. Yo he dicho que eso fue verdad hasta la conquista. Carlos es el autor, el historiador, quien ha tocado todo el parte desde la conquista hasta hoy en día. ¿Y qué pasó? La conquista fue un desastre. Fue mortalidad terrible, de 80 al 90% de la población de camélidos, llamas y alpacas, y de los seres humanos. Imagínense, 80% de la población desapareció en menos de 100 años. El impacto de la conquista casi no se puede medir,
casi lleva a la desaparición de los camellos y los seres humanos y las culturas del Perú. Solamente sobrevivieron llamas porque los españoles los utilizaban para cargar el oro y plata que extraían del país. Bueno, y sin embargo, sobrevivieron a escondidos los zapateros. Ellos sí vivían en lugares lejanos del control español y seguían con producción de fibra. Pero los españoles utilizaron el conocimiento latino y la fibra de la alpaca y hasta la vicuña para cambiar el tipo de tejido que producían, acomodándolo para exportación a Europa. Bueno, así ha sido que los camellos han sobrevivido al margen geográfico, al margen cultural en el Perú. En la actualidad, la mayoría de los que se llaman son propiedad de pastores tradicionales, quienes mantienen prácticas ancestrales basadas en la reciprocidad, el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento del bienestar de sus rebaños. En este contexto, en el contexto de la cosmovisión andina, donde los amos son los dueños de los camellos domésticos y silvestres, y los humanos son los encargados de su cuidado. Entonces, acá ha venido el título del libro, y allá esperamos que el libro sirve en algo para fortalecer la producción y la conservación de los camellos sudamericanos en el Perú. Gracias. A ver, buenas tardes. Continuando con la presentación del libro Los rebaños de los amos, los camellos sudamericanos, pido fuertes aplausos para la doctora que ha sido expositora en estos momentos, a la doctora Willer, por favor, fuertes aplausos. A continuación vamos a escuchar al doctor Carlos Jaime Proaño, quien va a hacer también la disertación sobre la presentación de este libro, y posteriormente los comentarios estarán a cargo del doctor Wilber Trejo Cadillo. Fuertes los aplausos para el doctor Carlos Jaime. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Sé que hay estudiantes, amigos de la doctora, y les agradezco muchísimo que estén presentes y que hayan escuchado más de 50 años de trabajo de la doctora y, bueno, 5 años de investigación que no hubieran sido posibles sin la ayuda de mi chico, a cargo del doctor Franco y su esposa Alejandra. Muchísimas gracias a ellos.
este proyecto ha sido gracias a esto. No tengo palabras de agradecimiento a estas dos personas. Así que les pido por favor unos aplausos. Sé que la doctora ha dado un informe bien detallado sobre lo que está expuesto en este libro y para hacer algo mucho más conciso, me gustaría informarles de que los primeros 5 capítulos cuando ustedes lo revisen, cuando lean el libro, encontrarán información arqueológica, investigaciones recientes. Hicimos una investigación, realizamos un análisis de datos de inclusive este mismo año, de enero. Entonces, la investigación es muy moderna. Y los capítulos 6 al final tienen carga más histórica. Ahí van a encontrar desde crónicas, análisis de trabajo de viajeros del siglo XVII y siglo XVIII, de extranjeros. Hay carga de mucha información en el tema de la economía, que usualmente no se ha trabajado mucho, curiosamente, pero que si pueden revisar con mucho detenimiento el libro, podrían darse cuenta de que gracias a las fibras de los campesinos, la república que estaba iniciando luego de la separación con España, con la corona española, se basó en gran parte de su realce económico por las fibras. Y eso es algo que curiosamente muchos historiadores no lo han tomado y no está presente en casi ningún libro de historia de los estudiantes. Por eso para mí es muy importante que este libro esté presente en todos lados y que muchas personas y todas las personas de ese país puedan revisarlo y entenderlo desde el lado de vista más humanista. Este libro es la compilación de muchos años, de muchas épocas, y tiene una manera de leerlo, de leerse, de comprenderse muy ligera. Decimos con la autora que el texto no sea súper cargado, no sea tan académico, que sea ligero de leer, para que cualquier persona que haya leído investigaciones previas, estudios previos, lo puede entender perfectamente porque está con sustento académico, pero una persona que recién está iniciando, estudiantes de colegio, de pregrado, también pueden acercarse y no sentirse tan apoyados con información. Sé que va a haber temas de genética y también de economía, de preservación y conservación y temas también del presente, pero el libro está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo, y eso fue gracias también a la que también le agradezco bastante, porque de por sí este es mi primer libro y es mi ingreso al tema de lo académico. Solo les decir esas palabras. Muchísimas gracias. Bien, continuando con la presentación del libro Los rebaños de los Andes, los camelos sudamericanos, queremos en esta oportunidad escuchar, el doctor William Trejo le va a entregar un diploma a la doctora por su presentación de este libro. Doctor William Trejo, por favor. A ver. Una foto, Carlos. Hola. Doctora, con el mejor respeto y cariño de esta universidad pública, en nombre del señor rector Alberto Barón López y sus vicerrectores que lo acompañan, el doctor Fernando Rosas y Jorge Jiménez, le hago este reconocimiento por su labor. Tiene mucho que hacer por mí, ojalá que Dios nos ayude para que usted siga produciendo lo que nuestro país necesita mucho. Este es un reconocimiento académico de parte de nosotros. Bueno, los aplausos.
Bien, muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor Wilber Trejo. Siguiendo con el programa, los comentarios a cargo del doctor Wilber Trejo Kadir. Dejo en uso la palabra. Gracias. En nombre de nuestro rector, el señor Alberto Marrón López, y sus vicerrectores, a ustedes que se han dado el tiempo de venir, amigos, gente que le gusta este tema de camellos, que es apasionante realmente. Quiero saludar a mi profesora Rosario, al profesor Juan Chávez. También trabajan en todo lo que es investigación. Y hacer investigación en el Perú no es fácil, es muy difícil. Yo le contaba en algún momento al profesor Rosario que la doctora Wilber en una época vino a conversar con el Yabra, y yo era parte del Estado. Y me decía, hacer el trabajo de investigación no es sencillo, yo necesito traer algunas muestras. Y sin embargo no lo puedo traer porque no tengo los permisos. Y pues muchas veces esas cosas ocurren. Pero menos mal en ese momento lo solucionamos rápidamente. Desde ese momento creo que nosotros tenemos una amistad muy fraterna. Esa amistad es sinceridad. Yo aquí quiero hacer reconocimiento de los 50 años de mi vida que se ha dedicado a prácticamente el segundo año estaba la doctora. Ojalá, como siempre digo, si la doctora pudiera seguir generando este tipo de conocimiento. Y nos ha demostrado claramente en muchos pasajes de este libro maravilloso que han podido escribir, está prácticamente definido las 7 especies de camellos, 3 que se encuentran en el viejo continente, Asia, África, ¿no? Y los 4 especies restantes en Sudamérica. Estos fueron originarios, obviamente, en Norteamérica, y eso lo corrobora la doctora. Pero los camellos, ¿qué significa para nuestro país? Es una cosa extraordinaria, lo acaba de decir la doctora. Eso es importantísimo. No todavía en época del canal, sino en el pre-canal. Los camellos jugaban un rol importantísimo. Lo describen también todas estas dudas, ahora están completamente definidas. En consecuencia, este es un documento valiosísimo. Quiero reconocer ese trabajo arduo de parte de la doctora y también, por supuesto, de Carlos Sáenz. Este es un momento importantísimo, diré, histórico, que hacemos de reconocimiento de este trabajo de la doctora. Ahora, en nuestro país pudiéramos hacer el reconocimiento a mucha gente que ha dado su vida, probablemente, haciendo trabajos y hacer investigación en el Perú es muy difícil. Fíjense que hacer investigación de camellos antes del 2000 era muy difícil. Después del 2000 mejoró porque se incluye dentro del CONCITEC, por ejemplo, dentro de una línea de investigación, hacen un presupuesto especial para el tema de camellos. Antes del 2000 no se podía, no había nada. ¿Quién iba a investigar el tema de camellos? Sin embargo, los camellos, para nosotros en la época actual y históricamente, ha sido importantísimo. Fíjense nuestros antepasados, como el
especializaba en la vida de la mente en este amplio producían la piedra y el recuerdo que lo que se hizo de su libro de recuerdo. Por supuesto, el recuerdo tiene unas pampas inmensas, ahí se generaba grandes cantidades de rebaños, probablemente, no sabíamos cuántos. Y ahí estilaban, procesaban el libro y lo vendían a los norteños, a los del norte. Y no es nada raro comentarles una cosa importantísima. Los antepasados de Juan, no solo los incas, sino antes de los incas, manejaban la fibra de la medio de una manera extraordinaria. No hay tejido, no existe tejido tan extraordinario como los tejidos de Paracas. Por toda la tecnología del mundo, no existe. Y les comento esto porque en una ocasión, por falta de conocimiento, probablemente, un amigo italiano que normalmente compraba la fibra de vicuña, se llevaba a Italia y procesaba. Y hasta ahora es así. Entonces este amigo italiano con las mejores intenciones se le dice no va a ser a la red, ahora hay que vender, usted tendrá que comprar al martillo. Eso significa que mejorará el precio de la fibra de vicuña para las comunidades, ¿no? Entonces el amigo italiano se puso malhumorado, dijo no puede ser, si los italianos no le compran la fibra de vicuña, ustedes no comen, o estas comunidades de comuneros no van a comer. Y yo, de buena gana, le digo, bueno, eso es lo que usted cree. Está funcionando. Hace más de 1000 años que manejaba la fibra de vicuña mejor que los italianos. Y él se molestó. No puede ser, esto es lo que usted me dice, no es cierto. Nosotros los italianos manejamos la tecnología más exquisita en la tecnología viva. Ah, bueno, si usted no me cree, vaya a visitar el Museo de Paracas. Entonces, el amigo salió de la oficina, me tiró la puerta y se fue. Regresa después de 4 días. Y me toca la puerta con mucho cuidado. Sí, le digo. Quiero que me disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a disculpar? Me he ido hasta Paracas a ver los tejidos paraqueños. Son extraordinarios. Es decir, los antepasados peruanos nos debemos sentir orgullosos los peruanos, que los antepasados peruanos eran gente extraordinaria que manejaba el tejido y todo lo necesario a la tecnología viva que ellos estaban adelantados. ¿Cómo hicieron eso? Hay que estudiar, hay mucho trabajo que seguir estudiando, hay mucho tema que seguir estudiando, y ese es un poco el mensaje a la gente joven que se mete en estos temas para seguir investigando más, y agradecer una vez más a la doctora Wheeler por todo este trabajo maravilloso que nos está dejando. Esto es importantísimo, jóvenes. Y aquí por delante, este es el tema que tenemos que trabajar adecuadamente, hacer la cita bibliográfica correctamente. Eso es. Y un gran aplauso para la doctora Wheeler. Gracias. A ver, los rebaños de los sapos, los camelos latinoamericanos. Estamos en la presentación de este brillante libro. A continuación,
vienen las preguntas de ustedes, estimados señores y señoras del público. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto al libro? Por ahí hay un micro que está pasando. Acá levantaron la mano, José, por favor. Sí, gracias. Yo soy estudiante de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Agraria. Recuerdo hace unos años, cuando todavía estaba con vida Carlos Amán y León, como molinero también, agrónomo y economista, investigador de la Universidad del Pacífico, en un evento que se organizaba en el auditorio principal también, nos revelaba cómo justamente por falta de investigación estábamos perdiendo la potencialidad de nuestros camelios sudamericanos, ¿no? Que la visión del territorio en el que se manejaba era muy corta, muy limitada, ¿no? Y que se necesitaba abrir un poco la visión y justamente aprender de quienes han manejado esta tecnología de manejo por miles de años, ¿no? Y un poco llamaba la atención, ¿no? al auditorio de su investigación que presentó en ese momento. Y todavía no he tenido oportunidad de leer el libro de la doctora. Me gustaría adquirirlo también. No sé si lo van a vender al final, si van a hacer alguna donación a la biblioteca también. Pero preguntar si también recogía este aporte, esta reflexión que dejaba Carlos Amán y León, si la investigación que se ha hecho, que se está haciendo, incluye esa visión de territorio más amplia, ¿no? De ecosistemas complejos y amplios, ¿no? No en unidades parcelarias limitadas. Esa sería la pregunta. Y gracias por la publicación de la investigación a la doctora. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere responder la pregunta? Doctora, doctor Julio Trejo, especialistas. La investigación al ingrediente. Hay estudios que están en proceso. Tienen a la cabeza estudios detallados de uso del terreno por camelios y análisis de depósitos de lagunas, por ejemplo. Y hay mucho interés en documentar el impacto que ha tenido los camelios en el medio ambiente por estos estudios. Falta mucho para desarrollar nuevas técnicas de análisis, pero sí la gente está consciente de la importancia. Muchas gracias, doctora. Ahí hay otra pregunta, José, por favor. El profesor Juan Chávez, consigo. Te voy a hacer un comentario, porque este libro me retrotrae a los años 80. Jane Wynne vino al Perú en el 74, cuando yo ya estaba trabajando, digamos, mi carrera, inicio de mi carrera. Después entré en el 75 con los Cuyas. Pero yo creo que hay que recordar a un proyecto importantísimo que ayudó a que esto se concretara. Sí. Y hay que recordar a un proyecto interesante que ayudó a que esto se concretara y de los cuales varios de nosotros nos formamos. El mismo Raúl Rosario, Juan Chávez, César Novoa, Willy Vivanco, etcétera, etcétera.
En ese tiempo trabajábamos conjuntamente con Ivita, con San Marcos de la Mano, Daria. Hicimos muchas cosas interesantes. Hay que recordar también a Saúl Fernández Baja, a Pumayala, ¿no? Y a otros, ¿no? Digamos, personajes, el mismo Antonio Braga, ¿no? Que casualmente en el último libro que presentó Marco de Yañez se presentan las travesías y, digamos, los sinsabores y las satisfacciones también, porque siempre cuando hay sinsabores hay satisfacciones, ¿no? En esta realidad peruana muy compleja. Entonces yo quiero felicitar a Jane, y que eso me hace recordar muchas cosas, y creo que, como ya dijo Wilder, este debe ser un mensaje para los jóvenes, para que, digamos, se compenetren más con la realidad nacional, con la historia, con la ciencia. Y aquí viene una crítica que yo siempre hago en toda reunión que tengo, y estoy abogando desde que salió la ley universitaria, de que un error grave de la ley universitaria es que no exige a las universidades públicas, por lo menos, que tengan un vicerrectorado de extensión y proyección social. Tenemos vicerrectorados que la ley manda solamente académico, y si la universidad quiere, de investigación. Felizmente todas las universidades públicas tienen su rectorado de académico e investigación, pero falta la tercera pata del trípode, que es la extensión y proyección social, de tal manera que lo que dice Wilder, lo que nosotros hacemos, lo que difundimos, pueda realmente ser tomado por los estudiantes en su formación, y después cuando salgan al campo puedan interaccionar con comunidades, con entidades de desarrollo, con las ciencias sociales, para que hablemos de un solo idioma y no nos quedemos mirando solamente el árbol de la ciencia, el árbol de la tecnología, y veamos también, digamos, todo lo que significa el desarrollo sostenible del país. Ese sería mi mensaje, y muchas gracias, felicitaciones Jane, y felicitaciones a todos que han sumado poco a poco a que algo como esto se concrete. Muchas gracias. Agradecemos fuertes aplausos al doctor Juan Chávez. Por ahí hay otra pregunta también, por favor. Hay dos preguntitas más. Gracias. Bueno, en realidad, más que pregunta, yo quisiera usted un testimonio. José, por favor, el audio. Aló, perfecto. No, sí. Lo que pasa es que yo soy parte de esa llegada de la doctora. A ver, mil disculpas ahorita. El equipo técnico, si hubiera otro micrófono, por favor. ¿Me puedo hablar en alto? ¿Se me escucha? Sí. No, yo soy arqueóloga, pero yo soy estudiante. En la época que llegó justamente la doctora Fuller, en el año 74, era la primera promoción de arqueología en San Marcos. Y éramos 3 estudiantes. Uno de veterinaria, que se llama Mulo, y 2 de arqueología, de Nico Sistot, que es la actual directora de nuestra cámara, y yo, Carlos Rosa Cardosa. Entonces, hemos sido los 3 alumnos de la doctora Jane Fuller, y hemos recorrido durante varios años varias, digamos, proyectos de arqueología donde aprendimos de ella justamente el análisis de las osamentas de restos óseos de animales para poder identificarlos, ¿no? Y fue un aprendizaje maravilloso porque hasta ahora esos métodos de la histología comparada y del valor precisamente de cada identificación nos llevó en el 80, que fue la última etapa, el 79-80, en la raya, justamente con mi filita, porque nosotros empezamos en un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Paleontología, cuyo director era el doctor Málaga, que era el doctor Carlos Málaga de veterinaria, y de arqueología era el doctor Matos. O sea, era una buena combinación en ese momento de San Marcos, digamos, ¿no? Y recuerdo que ese convenio con Ivita fue fantástico, porque se pudo hacer la colección de materiales en el Ivita de Pucallpa, al cual estuvimos, en el Ivita de la Raya, y luego, posteriormente, acompañamos a la doctora Julia a los análisis de los materiales de Pucará y, por supuesto, de la Machay, donde hemos visto miles, pero miles
de Fragmentos Óseos, y la verdad que yo me he emocionado mucho de volver a ver después de mucho tiempo y de ver efectivamente en este libro esos años arduos de mucho sacrificio, sobre todo con problemas tan importantes como es la falta de poder seguir investigando, ¿no? En un lugar como el Perú que tiene tanta riqueza. Y por eso te felicito, te agradezco la formación que tengo, a pesar de que he seguido otro tipo de formaciones, pero igual siempre regreso a la arqueología como parte de una formación que siempre elaboraré como uno de los elementos más preciados que tuve en ese camino de la arqueología. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias por los aplausos. José, por ahí otra pregunta. Buenas tardes con todos. Pues, primero felicitar a la doctora Jane y a Carlos Jaime por este libro que resume en realidad muchísimo conocimiento de años de investigación. Muchas gracias por hacerlo público y colocarlo en un documento que finalmente va a servir como un ladrillo más, como un muro más para poder seguir construyendo ese conocimiento que necesitamos para el país, de una especie, un grupo de especies que son tan importantes. Y sobre eso tengo dos preguntas, perdón. La primera pregunta es si la información que se ha recabado, las muestras que se han recabado, es posible con las técnicas moleculares actuales poder levantar información de aquellas características que tenían esas especies que eran diferentes, y si es posible de alguna manera incorporarlas o replicarlas quizás en nuevos, recuperadas variedades, ¿no? Con estos métodos que se están haciendo, ¿no? Están recuperando al lodo, quieren recuperar al todo, ¿no? A varias especies que se extinguieron hace muchos años, pero actualmente tenemos esta especie aquí, no con esas características que se pueden haber perdido, lo de la finura. Recuerdo haber escuchado a la doctora Wheeler sobre la fibra, ¿no? La finura y la fibra que se ha encontrado en estos espacios arqueológicos y que actualmente no se observa de esa manera, ¿no? Las características de aquellas alpacas de la costa que eran diferentes pues a las que se tienen actualmente, ¿no? En relación a eso, para que se pueda seguir construyendo el conocimiento, ¿no? Dónde se encuentran esas muestras, para que los nuevos investigadores que quieran trabajar en eso puedan avanzar. Y mi segunda pregunta era en relación a los corrales y al manejo que se está haciendo actualmente con las vicuñas, ¿no? Principalmente. Sabemos que evolutivamente estas especies sí requieren ciertas características y de esa manera sobreviven bajo estas condiciones tan agrestes que tiene la puna, ¿no? Sabemos que el manejo de cercos puede tener un impacto importante en la genética de la vicuña, en la sostenibilidad del manejo del recurso, y si esto ha sido evaluado con datos para poder ver este efecto en las nuevas generaciones que están desarrollándose en espacios confinados, que son estos espacios de manejo con cercos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La mesa de los especialistas responderán las preguntas formuladas. Vamos a comenzar por atrás. Segunda pregunta. Sí hay algunos estudios sobre el impacto de los cercos en la vicuña. Hemos hecho análisis de varias poblaciones de vicuñas en toda la distribución geográfica de vicuñas. Y en nuestro estudio hemos encontrado ya 4 poblaciones
cada población es genéticamente distinto del otro. Y cada población de los cuatro tiene reducida variabilidad genética. Falta muchísimo estudio más muestras, pero la cosa es que no se debe mover vicuñas lugar a otro, de una población a otra población. Falta estudiar, de repente se cambia la fórmula, pero eso es lo que se ve en realidad. Esta conclusión fue tomado por el convenio de la vicuña. Decía que tenía que seguir manteniendo las cuatro poblaciones, pero la realidad es otra cosa totalmente diferente. Yo he ido a charlas de vicuña para estudiar y hemos encontrado que después que No puedes ver realmente grabando porque tengo mi cámara y quiero acercarme a la buena. Ahí no, ya. Así es. para llevar a otro lado se realizó nada. Así que falta mucho estudio para analizar la situación de la vicuña. Todos piensan que hay tantas vicuñas, el número es muy grande, no hay problema, pero sí puede haber problema. Disculpe, ¿podría repetir la primera pregunta? Porque no sé si por favor. Gracias. La primera es sobre si los métodos actuales nos permitirían recuperar esas características genéticas y, bueno, de expresión, ¿no?, que tenían esas variedades de alpacas o llamas que se han encontrado en los sitios arqueológicos y dónde se encontrarían las muestras para poder acceder a esa información genética, secuenciarla, ¿no?, y trabajarla con los métodos actuales, ¿no?, que nos permiten más. Gracias. Ya, sí. El estudio que hemos publicado fue en base al análisis de unas mómias naturales del sitio de Aliara en Moquegua. Lamentablemente es casi el único lugar donde podemos ver los animales. Los sitios arqueológicos dan huesos, fragmentos, todo. Y solamente en Aliara se ha conservado comidas animales enteros. Nos falta. Están creciendo, trabajando en la ADN de esos animales. Falta terminando. Pero aplicar lo que hemos encontrado en el diagrama, hay que recordar que eso nuestra muerte pequeña fue conservado al azar. Pensamos que esos animales fueron sacrificados toda la vez, fueron enterrados debajo de las casas. Todavía están viviendo la gente y fue después de un terremoto y un El Niño excesivo que destruyó 2/3 de los pueblos, las casas y toda la cultura de los tribus. Entonces, es una excepción que tenemos esta lista de los animales.
Bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? José, hay una dama ahí. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por la obra y el trabajo en colaboración de ambos autores. Y mi pregunta es en relación al camino Inca, sobre todo esta zona de Puno hacia el extremo sur, hacia lo que sería Arequipa, Moquegua y rutas de caravaneo. ¿Han profundizado, han desarrollado ese tema? Porque se habla mucho de cómo el colapso de Ahuanaco de alguna manera obliga a toda esta migración de Bolivia utilizando esta área. Claramente los camellos debieron jugar un rol importante dentro de este proceso. Esa era un poco mi inquietud. No, iba a decir que sí hay unos estudios utilizando fotos satelitales sobre los caminos y su relación con sitios arqueológicos. Hay un estudio que sugiere que la costa sur se construyeron los caminos para movilizar la producción de coca hacia el centro, porque utilizaron coca de la costa. Hay otros estudios de la relación del camino con sitios arqueológicos que fueron para producción de alpacas. Claramente se ve los corrales, las casas, los restos de los animales. Pero creo que cada vez tiene algo más. Sí, de hecho, cuando escuché el tema de Ahuanaco, bueno, su colapso, sí que pasa la relación que tiene con los incas, para el pueblo de profundidad. Me recordé con Lata, sus investigaciones sobre Ahuanaco son muy importantes, cuál pudiera ser una línea, o al mismo Zielinski también hacen buenos trabajos sobre la relación de Ahuanaco e Inca, ¿no? Y bueno, lo que comentaba la doctora, ¿no? Sí, hay investigaciones que pueden ver esta relación y su uso del tratamiento. Se me viene a la mente, pero tengo que preguntarle por otro, no puedo recordar el tema de Tijuana. Sí, es cierto, de hecho. Hay investigaciones, tendríamos que estamos estudiando el tema del resultado y de las personas que han investigado. Bueno, sí lo recuerdo que sí hemos escrito, hemos hecho una mención en estos apartados en el libro. Probablemente en el capítulo 5. De hecho, sí. Si puede ver, si tiene el libro en la mano, en el capítulo 5 hay una tabla que la autora hizo con muchísimo cariño, lo recuerdo también, porque nos tomó bastante tiempo. Es una tabla de unas páginas que están a colores, y ahí puede encontrar quizás un poco más de información que usted está comentando. Perdón, le voy a ayudar. Muchas gracias a los especialistas. Una pregunta más, José, por ahí, a ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Augusto, estudiante de zootecnia. Primero agradecer a los autores Jane Wheeler y Carlos Saima, que la verdad el libro está muy interesante, tanto para arqueólogos, mismas carreras de zootecnia y entre otros interesados más que nada en el tema de los camellos, ¿no? Mi pregunta más que nada es respecto también sobre la carrera de zootecnia, ¿cómo ha llegado a influenciar en esta investigación, ¿no? Para la recolección de datos y también sobre ciertas actividades que ha tenido que interceder en esto? Muchas gracias. A ver, la mesa de especialistas.
facultad de zootecnia ha logrado influenciar en este aspecto? Está preguntando el estudiante. Acá el profesor Juan Chávez, por favor. No sé si entendí bien, cómo la pregunta se ha orientada a cómo, digamos, la agraria, la zootecnia en la agraria ha podido, digamos, proyectarse en esta temática. Algo así, estudiante, ¿es correcto lo que está manifestando el doctor Juan Chávez, no? Bueno, Sí. yo creo que para responder eso tenemos que recurrir a la historia. La historia significa que la Universidad Agraria es fundada en el año 1902 como Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Y casualmente toda esa historia, todo ese devenir ha constituido una universidad que tiene tradición, que tiene identidad, que se distingue de otras universidades que fueron creadas a posterior. Y yo creo que un elemento importante dentro de la formación de nosotros, porque yo también soy de la agraria, son nuestros programas de investigación y proyección social. Son programas que tienen, por ejemplo, en el caso de camelios, rebaños, o sea, laboratorios vivos, donde los estudiantes pueden interaccionar. De camelios y, digamos, y ovinos, tenemos un programa, casualmente que Willer ha sido varias veces jefe de ese programa. Un tiempo cuando partió Alberto Cumellana, yo me encargué un tiempito, partió digo porque falleció a mano de Sendero Luminoso, y entonces me encargué un tiempito del programa de ovinos y camelios. Ahora tenemos ya infraestructura nueva, ¿no? Y casualmente la ventaja de estos programas de investigación y proyección social es que se dedican a investigar, tienen actividades de enseñanza in situ, dan pasantías a gente de afuera, ¿no? A quien requiera, sea profesional, doctor, que quiera venir a la universidad, puede ir y constituirse en un programa y trabajar allí. Y hay una cultura, casualmente, de vínculo permanente entre el docente, el estudiante, gente foránea, gente de entidades internacionales, proyectos, etc. Yo creo que eso es algo importantísimo. Y curiosamente, vuelvo a entrar al tema de la ley universitaria, no considera específicamente la naturaleza de los programas, habla de manera genérica programas de investigación. Y casualmente cuando fui decano en la universidad y quería normalizar y tener reglamento para el mejor accionar de los programas en el nuevo contexto de la ley universitaria, más que una ventaja era una limitante. Porque hubieron algunas personas que dijeron, bueno, la ley no dice específicamente programa de investigación y proyección social, solamente dice programa de investigación, entonces usted, señor decano, no puede forzar la ley. Entonces yo les dije casualmente que los reglamentos sí pueden orientar un poco la naturaleza sin contradecir la ley. Pero eso fue un cuello de botella, creo que hasta ahora perdura. Y ahí viene casualmente la propuesta que siempre hago. Teniendo un programa, un vicerrectorado de extensión y proyección social, la naturaleza de esos programas ya está, digamos, consolidada por la historia y por la realidad actual y la ley y la normatividad, ¿no? Entonces, eso falta, pero en esencia yo podría decirle a los estudiantes, yo creo que comparten conmigo y colegas docentes, de que digamos, instrumento poderoso que tiene la Facultad de Zootecnia y que lo ha conservado en su programa de investigación y proyección social, como también la Facultad de Agronomía, que ya algunos programas se han debilitado mucho, pero nosotros en Zootecnia hacemos el esfuerzo y eso depende de la identidad que tenemos. No sé si habrá algún gen diferente zootecnista frente a los demás, pero eso nos ha llevado siempre a mantener esos programas y creo que hay que protegerlos. Muchas gracias, profesor Juan. El profesor Wilder Trejo también va a opinar. Gracias. Creo que el comentario del doctor Juan es preciso, pero quiero añadir algo más. Todos los conocimientos referentes al tema de gamelos, bienvenido. Ojalá que esto sea frecuente. ¿Y por qué es necesario? Porque el tema de camello no solo es el camello, sino el que tiene atrás de los camellos, su gente. Esa es la razón de cómo hay que mejorar y manejar a los camellos. Si nosotros
desde el punto de vista de silvestre hay que manejar adecuadamente, un manejo adecuado, ese es lo correcto. Los argentinos ya nos están demostrando hace 25 años que están trabajando, por ejemplo, con los camellos silvestres, en este caso los guanacos, y vienen trabajando bien. ¿Por qué no vamos a imitar en ese sentido, no? Entonces, lo que yo llamo a la gente joven es meterse en este tema de camellos, es importantísimo, porque además de ser una especie nuestra, necesitamos trabajar más, si podemos mejorar las condiciones medioambientales para poder incrementar la productividad de ese animal. Eso es lo que hay que hacer, hay que poner tecnología. No es cuestión de criar camellos a campo abierto, porque la pradera nativa ya no soporta, no hay capacidad. Entonces tenemos que dar las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Captar agua, cosechar agua, mejorar la situación de su alimentación, de repente mejorar la pradera nativa, buscar, por ejemplo, en el Perú es el único país que muchas veces los amigos de Nueva Zelanda en una época que vienen hacen un análisis de la pradera nativa del Perú e investigan sobre los pastos naturales y llevan a Nueva Zelanda y generan pastos trabajados acá en el Perú. ¿Por qué nosotros los peruanos no podemos hacer? Mejorar la productividad de la pradera nativa. Esas son las investigaciones que hay que ejecutar. Si el tema de silvestre podemos manejar de repente en áreas suficientemente bien manejadas, con bienestar animal, esa es la idea, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad de mejorar, investigar, hacer todas las cosas, vuelvo a repetir, en esencia, que la gente que está detrás de los camellos. ¿Cuántos pobres están al lado de los camellos? Hay más de 65.000 probablemente de gente que muchas veces son de extrema pobreza. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Es que la investigación, la gente joven entre a tallar para mejorar su situación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y por eso yo invito a la gente joven que tiene que trabajar para poder esto, no producir los 6.400 toneladas de fibra de alpaca, sino de repente triplicar, cuadruplicar y además asociar para que pueda mejorar la fibra, la calidad, la cantidad y la venta, el precio internacional. No hay otra alternativa que tiene que asociarse. La asociatividad es el futuro de la producción animal. Menos mal, el ser humano, la población humana crece, la demanda va a crecer, va a seguir creciendo. Ese es el gran reto de la gente joven que tiene que pensar en generar más recursos, porque el mercado sí existe y necesita mayor cantidad de alimentos para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero William.